Bien, buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, amigas, amigos en Cristo Jesús. Esta mañana vamos a acercarnos a la palabra de Dios, como ya se ha leído en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Sí? Y voy a volver a leerlo de tal manera de que podamos de alguna forma hacerlo nuestro. Dice entonces lo que ya se ha leído, Hechos 1, 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en esta mañana el título que ponemos a esta meditación, a esta reflexión bíblica, está ahí en sus programas. Aparte del reino de Dios, se entiende, aparte del reino de Dios, todo es ilusión. Todo es ilusión. Todo es ilusión. Está dando vueltas en mi cabeza hace días, semanas, meses, yo diría incluso, acerca de por qué Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y Señor, por qué Él durante 40 días, bueno, no 40 días comunes y corrientes de su vida terrena normal, sino de su vida ya glorificada en su resurrección. ¿Por qué Jesús se dio el tiempo, 40 días, ya resucitado, de hablar con sus discípulos y hablarles de un tema ahí bien concreto, del reino de Dios? ¿Por qué? Evidentemente, a manera de introducción, yo creo que Jesús, de alguna manera, comprendía, porque era y es nuestro creador, que los seres humanos tenemos cosas bien claras del ADN que es de Dios en nuestras vidas. Y una es acerca del poder. El que nos ha creado sabe que uno de nuestros grandes, digamos así, asuntos que nos motivan y desafían en nuestra existencia terrena es el poder. Alguien decía por allí, aparte del poder, todo es ilusión. Aparte del poder, todo es ilusión. Y por eso que la historia está plagada de experiencias y testimonios de luchas cruentas, espantosas, por el poder. Todas las luchas prácticamente son abierta o encubiertamente por alguna forma de poder, en los hogares, en las casas, ¿no? Ahí está, de alguna forma, la lucha por el poder escondida. En nuestros centros de trabajo, ¿cuándo no? Correcto. En nuestras sociedades, casi digo en nuestras suciedades, miren a nuestro país, encarnizada, vergonzosa y corrompida lucha por el poder. Otra frase por ahí, el fin justifica los medios, capturar el poder a cualquier forma. Y Jesús, de alguna manera, lo sabía. Casi digo lo intuía, más que él lo sabía. Y creo que se da el tiempo para hablar con sus discípulos de ese tema,
los comentaristas bíblicos o los teólogos cuando no dicen que bueno, el libro de los Hechos no tiene doctrinas, no es para asumir doctrinas, pero en ese punto Jesús está hablando de una doctrina poderosa, el reino de Dios, el reino de Dios. No dice sobre el reino de Dios que conversaban, pero sí me ha ocurrido que había por lo menos 3 cosas que Jesús conversó con sus discípulos durante 40 días. No dice los horarios, eran intensivos, súper intensivos, no dice eso. Pero lo que sí dice es que estaban 40 días. Un número interesante en la palabra, ¿no? 40 días. Los 40 días. Creo que la primera cosa que de alguna manera Jesús está conversando con ellos es que pensar. La primera cuestión, pensar en el reino de Dios. La segunda cuestión, proclamar el reino de Dios. Y en tercer lugar, participar en el reino de Dios. Pensar en el reino de Dios. Miren, en Mateo 6:10, ¿se acuerdan? En Mateo 6:10, ¿sí? Está Jesús terminando una explicación a sus discípulos acerca de la oración, fantástica. Y ahí toca el tema del famoso Padre Nuestro. Pero el 6:10, miren a Jesús, ¿eh? Está pensando y está explicando a la gente, a sus discípulos. Y le dicen, cuando vayan a orar, piensen. El 6:10 dice, venga tu reino. Jesús, miren lo que nos enseña. Oren y digan al Padre, los cristianos, los más espirituales especialmente, que no siempre son los curas o pastores. Venga tu reino. Y si siguen leyendo, dice, hágase tu voluntad, etc. Y luego, terminando la oración, porque tuyo es, ¿qué dice? Porque tuyo es el reino. Que piensen en el reino. Jesús sabe que la doctrina que engarza, incluye todas las demás doctrinas bíblicas, se centran en el reino. La doctrina madre de la palabra de Dios, de la palabra bíblica, es el reino de Dios. Y curiosamente, no de antes, sino también de ahora, nuestros teólogos y pastores y misioneros no han enfatizado esa doctrina, la doctrina del reino de Dios. Han enfatizado subdoctrinas, las hijitas de la doctrina mamá, la doctrina madre, pero no la doctrina madre, que es la doctrina del reino de Dios, que Jesús en sus 40 días cree que tiene que abortarse. A estos discípulos ellos ya los más imaginaban. ¿Se acuerdan de la discusión que hubo? Las mujeres, ¿cuándo, no? Discutiendo y peleando por sus hijitos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué discutían? ¿Por qué peleaban? ¿Quién era? El mayor. Poder. Y dicen, cuando estés en, ¿qué le dice? Las mamás, ellas sabían la doctrina del reino, les encantaba la doctrina del reino. Bueno, que ya no podían, pero sí sus hijos, mis hijitos. Cuando estés en tu reino, ¿se acuerdan? Pon a este a la derecha y al otro a la izquierda, me imagino que sería al más celote, al más izquierdista, al más comunista, entre comillas. Y a la derecha ponlo pues a San Pedro, ¿no? Jesús ya olía que iban a haber problemas, incluso intestinas, por la relación de ellos con el reino. Entonces,
venga tu reino. Piensen en eso. Piensen en eso. En eso de pensar el reino, en Génesis 50:20, yo me encuentro con una cita ya final de la presencia de José. ¿Se acuerdan del primer Pepito que conocemos en la Biblia? Don Pepe, Pepito, hijo de Jacob. ¿Se acuerdan? Ya está por morir. El gran José. Y sus hermanos, cuando ya enterraron a Jacob, al viejo Jacob, se morían de miedo. Y ahora. No porque José los agarrara a trompadas, pero José tenía toda la fuerza militar egipcia en sus manos. Todo. Y le dijeron, mandaron decirle, sí, te hemos ofendido. Sabemos que te hemos ofendido gravemente. Te hemos jugado muy sucio, José. Mandaron decirle, ellos morían ni querían verlo. Le tenían terror. Y José, interesante. José en el 50:20 de Génesis, ¿qué le dice? ¿Sí? Ustedes pensaron que esto que me hicieron era para mi mal. Y no dice José, para sí mismo habría dicho, y yo también, la canallada que me hicieron. Pero lo que ustedes pensaron para mi mal, Dios lo ha usado, lo está usando para no solamente el bien de ustedes, egoístamente, la familia pastoral es la bendecida, lo demás que se las arreglen. No, para ustedes y para todo el pueblo. José inconscientemente está comunicando el pensamiento de Dios, el proyecto de Dios, que es usar una persona y luego un pueblo, como fue el pueblo hebreo, para bendecir a todas las naciones. Está pensando Dios en su proyecto, desde siempre lo pensó, desde que cayeron los primeros padres, Adán y Eva, ella estaba pensando, ¿cómo levanto esto? ¿Cómo saco adelante a esta gente, a mi pueblo, a los predestinados, al remanente predestinado, para un mundo nuevo, una nueva creación? Entonces, Jesús no se equivoca cuando les dice, oren así, oren, venga tu reino. Y venga tu reino, obviamente, primeramente en nuestra vida personal. Eso se deduce en el contexto bíblico general. Venga tu reino en mi familia. No, que mi papá, que mi suegra es bastante sofisticada, caprichosa ella. Con todo respeto a las suegras del mundo, pero caballero nomás. El reino de Dios en nuestra vida personal, si somos creyentes, en la vida de nuestras familias, si no lo están todavía en la fe, hay que orar porque venga el reino. El reino en nuestro centro de trabajo, en donde estemos. Y el reino que venga en nuestra nación. Bueno, ¿estamos pensando en el reino? ¿O pensamos en doctrinas puntuales chiquitas, importantes? No hablar lisuras, no mentir, y claro que no hay que mentir. Pensemos en el reino de Dios, que engloba todo. Pensemos en grande, dice Jesús. Piensen en grande. Ustedes, mis discípulos, piensen en grande. Allá los cucufatos y religiosos, así se llaman evangélicos, que no piensan en grande. Mi pensamiento es el reino. Porque a eso va la historia. A que un día el reino de Dios sea pleno y completo. Lo demás es ilusión. Lo demás es ilusión. Es pasajero. Vamos al segundo punto, ¿no? ¿Qué dice el segundo punto? Bueno, ustedes no lo tienen ahí. Yo pienso que no lo tienen. El segundo punto es, ¿no? Seguimos con el versículo 1 al 13, el versículo 13 enfatizándolo. Es Jesús, yo me imagino. Disculpen, ¿no? Que acá me vuelvo un poco Beatle, aunque sin pelo, ¿no? John Lennon, ¿no? Imagine, ¿no? Imagínense. No se rías tanto, Jimmy. Muy bien, entonces,
Ojo, pienso que el otro punto es, proclamen el reino. Proclámenlo, por favor. Me imagino que en eso ha estado Jesús también hablándoles. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. Miren, a ver, la cita está allí. Hablen del reino. El tema es el reino de Dios. Esa es la doctrina que Jesús levanta y potencia. El reino de Dios es el tema de la Biblia. Pero miren, por ejemplo, en Mateo 6:10, ¿sí? En Mateo 6:10, ¿no? Está, perdón, eso lo hemos visto, ¿no? Perdón, en el segundo punto, la proclamación. En Mateo 4:23, dice, y Jesús iba por, estoy resumiendo, ¿no? Y Jesús iba por las aldeas y los pueblos, ¿haciendo qué? Predicando el reino de Dios. Y obviamente con eso venían milagros y obras extraordinarias, que llamaríamos sobrenaturales. En Mateo, repito, 4:23. Sí, 4:23. Pero en Hechos 19:18, ¿sí? Dice el apóstol Pablo. O sea, parece que la conversación de Jesús 40 días con estos amigos, aunque no estuvo Pablo, pero Pablo, me imagino yo que por otros siervos de Dios, Pedro y otros, se enteró, porque Pablo era pues un estudioso. Pablo y Juan, los grandes pensadores del pensamiento bíblico nuevo testamentario. Me imagino que Pablo estaba, oye, ¿cómo fue eso de la resurrección? Y sí, 40 días, oye, ¿qué hablaron esos 40 días? ¿De qué fue que hablaron los 40 días? Y miren, en Hechos dije, ¿no? ¿Hechos qué? Dije. 19:18. Pablo en Éfeso dice que se juntaba con la gente que quería escucharlo y dice, y discutía y persuadía, dice como 3 meses, algo así, como 3 meses, ¿acerca de qué discutían? ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Del feminismo, ¿de qué discutían? ¿De qué discutían? Del machismo, ¿de qué discutían? ¿De qué discutía Pablo con la gente? ¿De temas chiquititos? ¿O discutía del gran tema que engloba todos los temas? ¿De qué discutía? ¿Y sobre qué cosa persuadía a la gente? Acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Y eso, ¿y por qué, pastor, por qué discutía Pablo? Ay. ¿Por qué discutía Pablo? Porque si hay un tema que quema en la vida personal, a mí no me gusta mucho que Jesús me gobierne todos los días en todo, en casi todo creo que sí, pero en todo me causa gracia. ¿A ustedes sí? A mí no tanto. Discúlpenme, pastor, usted tiene razón que usted no es consagrado, usted no es espiritual, pero le digo la verdad, en sus familias. Es todo un caso, saber que en nuestra familia gobierna a Dios. Hay una discusión ahí, la esposa que es muy consagrada va al revés, el esposo no habla de ella, media no posmoderna, sí, claro, Jesús y todo, pero ¿qué? No gobierna Jesús. Y las consecuencias se van a ver y se ven en los hogares, que llamábamos cristianos incluso. Entonces, Pablo, en la cita bíblica de Hechos 19:18, dice 19:18 o 19:8, está el texto, por favor, revísenlo, ¿sí? Revísenlo. La emoción de los 32 años puede hacer que es el 19:8, creo, ¿no? Muy bien. Entonces, pero la idea es esta. Pablo como 3 meses estuvo con la gente en Éfeso, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hablar del reino de Dios, hablarlo y proclamarlo, puede llevarte a la comisaría, puede llevarte preso. Curiosamente, en los últimos tiempos ya no van pastores presos. Al contrario, salen en televisión, con grandes sueldos, aviones, hoteles de lujo. Ya no va nadie preso. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué no estoy preso yo hace tiempo?
2 veces nomás estuve preso. Un día y una noche, la primera en Cajamarca y la segunda de casualidad en una comisaría de La Victoria. Porque estaba hablando del Cristo, hasta donde entendía a Cristo. Yo, un muchacho como de 20 años, en el Plaza Magocapa. Junto a Magocapa que estaba ahí, yo también levanté la mano y pensaron que, qué sé yo. Nada más. Y después, pasando piola. Claro, voy a pasar piola en tanto en cuanto no predique el reino de Dios y todo lo que eso implica. No solamente en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi país, en mi país, en mi país. Y en este mundo, en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Dónde están los pastores que están presos porque predican el reino de Dios a la nación? No hay ninguno preso. Hay presos comunistas, hasta fujimoristas hay presos. Pero, pastores, misioneros, ¿por qué será? A pastores que ahora estamos en un tiempo donde hay libertad de cultos. ¿Libertad de cultos? A ver, atrévase a predicar el reino de Dios como es en la Biblia. A ver, atrévase. Yo mismo les confieso que a veces Lili me dice, Nelson, ya tranquilízate. ¿Por qué tranquilízate? Porque sabe que hay riesgos. Anunciar el reino de Dios a la sociedad, a los gobernantes, hay riesgos. Y riesgos terribles. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Pablo, el apóstol, a los gentiles en Éfeso, pasó meses discutiendo, porque polemizaba. Los que están acá, algunos saben que en la universidad, en la década 70 y 60, ir a la universidad y decir que era uno cristiano y encima evangélico, ¡wow! Cosa seria. Había que polemizar. Yo pasé unas vergüenzas en la universidad porque con lo poquito que sabía del evangelio lo predicaba y me daban unas katanas ideológicas, pero palizas. ¿Y qué hacía yo? Señor, una de dos. O me retiro de esto y vuelvo al mundial no de fútbol, al mundial, al mundo. O Señor, me sigo aplicando y estudiando tu palabra para saber explicar en la universidad. Seguimos con esto de Jesús, me imagino, de 40 días con sus discípulos, les hablaba de proclamar, de la importancia de proclamar la palabra, el reino. ¿Sí? En Primera de Crónicas 29:11, la oración famosa de David, ¿no? Y David proclama a su gente. El contexto de David es totalmente religioso y en ese contexto casi todos son del pueblo de Dios. Sin embargo, en esa oración de David, en Primera de Crónicas 29:11, dice, oh Jehová, tuyo es el reino, tuyo es el reino. Es que David, claro, pastores que era rey, sí, pues, pero era un rey que sabía que él simplemente era un rey instrumental, un instrumento. El rey es Yahvé. Hoy en día, ¿cuántos gobernantes saben eso? No miro el mundo, miro nada más a los gobernantes peruanos. Bueno, casi todos presos y los que faltan algunos que ya van a ir entrando. Hay que no ir preparando espacio, ¿no? Para los que tienen que entrar. Presos, por lo menos 30 años, si no cadena perpetua, ¿no? Pero aparte de eso, ¿cuántos gobernantes de un país como este católico romano, o los países protestantes evangélicos, entre comillas, como los Estados Unidos, cuántos de los gobernantes entienden siquiera, a vuelo de pájaro, que están allí porque Dios lo permite, que son gobernantes porque Dios lo permite? Y como veremos más adelante, van a rendir cuentas, no solamente allá, sino acá también van a rendir cuentas de alguna manera. No, los infelices gobernantes nuestros, ni idea tienen, aunque son cucufatos religiosos. David, el gran David, con todo lo pecador que fue, pero al mismo tiempo con todo lo que de espiritualidad tenía, de humildad tenía. Tuyo es, oh Jehová, el reino, el poder, la gloria.
Todo es tuyo, Señor. Bueno, entonces Jesús proclamaba el reino. Los apóstoles proclamaban el reino. Los profetas, de alguna manera, proclamaban el reino cuando hacían las denuncias que sabían hacer y se jugaban la vida. Muy bien, estamos proclamando nosotros el reino en esta congregación que vimos nacer hace 32 años. Estaba acá una misión, la misión PCA norteamericana. Estaba el gringuito Roberto Wilson, que ya está en la presencia de Dios, y otros gringuitos más. Y con ellos cada semana nos reuníamos a orar en la casa de uno de los gringuitos y hablábamos justamente de estas cosas. Y ellos hablaban del reino de Dios por ese lado y yo hablaba por el otro. Entonces procuramos integrar en sí qué cosa hay que anunciar acerca del reino de Dios. Y no era fácil, porque la tentación cuando proclamamos el reino es proclamar las dimensiones del reino de tipo personal, dimensión espiritual, ¿qué más? Personal, individual y eternal. Una dimensión así, ¿no? Casi abstracta, aparentemente. Pero la dimensión social, la dimensión histórica, la dimensión material, como que no estaba. Entonces, entre los cristianos hay como que una pugna. A ver. ¿Y qué enseñaba Jesús? Prediquen el reino. ¿Se acuerdan? Mateo 6:33. Jesús está hablando de no estén afanosos en buscar, ¿no? Qué comerán, qué vestirán, etcétera. Yo para encontrar este eterno me demoraba ayer varias horas y hasta el final encontré la corbata. Providencialmente la encontré. Dios proveerá, dije yo, para venir acá. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, definitivamente, en Mateo 6:33 que dice Jesús, ¿se acuerdan? Clásico. Más buscad, primeramente. Y hay hermanos que han hecho de ese texto el texto más espiritualista de los textos. El mundo al revés. Dice, más buscad el reino de Dios primeramente. Y las demás cosas vendrán por añadidura. No dice que las demás cosas no valgan. Van a venir. Pero ¿en qué hay que concentrarse? Le decía Jesús, busquen primeramente el reino de Dios. E imagino que ahí los discípulos, me imagino, el pastor, usted, escúcheme bien, me imagino que ese fue un punto. Señor, ¿cómo es eso de buscar primero el reino? O sea, que no importa la comida, el vestido. Me imagino que han hablado sobre eso. No sé si han intercambiado, me imagino que el Tomás ahí preguntó, ¿no? El otro, Pedro, ya con primeros signos ya de papa, ¿no? De papa, entre comillas, queriendo guapearlo al Señor, que aclaren las cosas. Porque para eso sí somos buenos. Me imagino. Pero miren, ¿se acuerdan Mateo 23:23? Qué lindo. No sé, rima Mateo 23:23. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos? Ustedes diezman. Y ojo, Jesús no es que no es, pastor, que Jesús no hablaba del diezmo. Claro que hablaba, pero hablaba como debía hablarse. Ustedes diezman, dice, hasta la menta, por no decir hasta lo más. Eso es palabra mía, hasta lo más ridículo lo diezman. Y dije, eso está bien, usted está mal. Pero olvidan. Miren, Mateo 23:23, lo más importante, ¿eso quién nos dijo? ¿Un teólogo, un misionero? ¿Quién nos dijo eso? Era un apóstol, Jesús. Y olvidan lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué cosa? Buscar la justicia, etcétera. ¿Qué proclamamos acerca del reino de Dios? ¿Qué proclamamos? ¿El reino completo o una partecita del reino? Y especialmente la parte del reino que no incomoda a los que tienen poder en la casa, en la familia,
en el centro de trabajo, en el país. No nos incomodamos. Han habido discursos religiosos en los TEDx, católicos y evangélicos. No lo leí, pero dicen que el curita sí, se lució prácticamente por poco se levanta en armas. Qué bonito. El problema es que el curita, muy respetable él, ¿no? Eso debería hacerlo todos los días, o por lo menos todos los domingos. Pero es una vez al año, no hace daño. Y los evangélicos, ¿qué dijeron? Sin comentarios, ¿sí? Miren, proclamamos el reino de Dios completo y vamos a terminar. Sí, debemos terminar. Me imagino, eso que quede, hermanos ancianos, ¿eh? me imagino que, aparte que les habló de pensar, tenemos la mente de Cristo, decía el apóstol, ¿no? San Pablo. ¿No? Pensar en el reino, ese debe ser nuestro tema. Esta doctrina eje. Proclamar el reino. Proclamar el reino. Con todo lo que eso implica. Y luego, me imagino que hablaron también de la participación en el reino. Aterrizar. Y les confieso que no me gusta mucho decirles que el aterrizaje acerca del reino es mirar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Porque en las bienaventuranzas, pues uno dice, me imagino, otra vez Pedro, los apóstoles ahí se codeaban, oye, ¿cómo es eso de la buena, que nos explique las bienaventuranzas del reino? Y otra vez en las bienaventuranzas, ¿sí? Los que quieren buscar la cita en su casa, Mateo 5, 1 al 12, en 2 ocasiones Jesús dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en segunda ocasión, en la misma bienaventuranza, porque esto va a llevarles al reino de los cielos. La bienaventuranza es un estilo de vida que está proponiendo Jesús. Que ahora, miren, participando, ¿por qué digo que posiblemente? Porque él ya vivió la bienaventuranza. Ellos han visto las bienaventuranzas en todo su esplendor en la persona de Jesucristo. O sea, él tenía autoridad moral para decirles, no saben cómo implementar mi reino, no saben cómo es. Mírenme a mí, yo he encarnado las bienaventuranzas, una por una, al punto que hasta me costó la cruz. Y digo, me sonrío, digo, claro que le costó la cruz. ¿Qué habrá comentado la gente? ¿Se imaginan ustedes las burlas que le han hecho a los discípulos, la gente cuando Jesús murió? ¿Qué burlas? Hasta el mismo Judas dijo, no, esto no va, y se quitó la vida. El mismo Pedro, que no se quitó la vida, pero habrá dicho para sí, eso no sale en el texto bíblico. Me imagino que Pedro habrá dicho, uy, en la que me metí. Algunos habrán dicho, no sé, perdimos. ¡Murió! El hombre más importante de todos los tiempos. Alguien decía hace unos siglos, hace unas décadas atrás, decía Jesucristo, el más grande revolucionario de todos los tiempos. Y en ese tiempo habrán dicho, pero murió, pero perdió. Pobre Pedro, pobre discípulo, avergonzado. Yo hasta ahora siento la vergüenza de la derrota humillante de la UA el jueves. Realmente casi no salgo a la calle ese día. Por poco no estudio la Biblia ese día siguiente. Sí, me faltó poco. Qué vergüenza. Oiga, multiplicado por la enésima vez. ¿Se imagina la vergüenza de los discípulos? El dolor de los discípulos. Ha muerto el hombre con mayúsculas, murió. Y como todos los que intentan un nuevo mundo, una nueva sociedad, una nueva creación, mueren. Lo que no entendían todavía los discípulos es que claro que tenía que morir, porque la verdadera
la verdadera bendición desde la perspectiva del cielo de Dios comienza cuando muere un justo, pero un justo verdadero y justo, el justo era Jesucristo. Y esa muerte fue victoria, para victoria. Pero miren, rapidito nomás ya, ¿sí? En el punto 3, participación, Hechos 17, 5 al 7. Hechos 17. ¿Se acuerdan? Pablo en Tesalónica. No leo porque, pero anoten eso, sí. ¿Se acuerdan? Y se armó una discusión, Hechos 17, 5 al 7, que en resumen, dice el escritor bíblico, Lucas, Hechos, se levantaron hombres ociosos y qué sé yo, contrarios al evangelio de los apóstoles, y los denunciaron. Fueron a la casa de un tal Jasón y lo denunciaron. ¿Diciendo qué? Diciendo que estos que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. Pero no queda ahí, lo dicen bien clarito, dice, ¿por qué? ¿Por qué estos son trastornadores, o sea, locos o revolucionarios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? Porque andan diciendo que hay otro rey, otro señor, Jesús. O sea, ¿qué? ¿El César no es el señor? ¿Cómo no es el César el señor? Imperio Romano. Estos chiflados, por decirlo menos, andan diciendo y siguiendo a un tal Jesús, según ellos, Señor. Sí, me preguntaba en la prefectura de Cajamarca, no el prefecto, estaba de vacaciones, no sé, el subprefecto, un señor Salazar, veterano, para que salga de la comisaría. Me decía, oiga, joven, ¿qué cosa es lo que hablaba usted? Yo era un muchacho, tendría 22 años, creo. Y habíamos predicado en la plaza de armas de Cajamarca. Y estaban hasta presbiterianos, misioneros también. Bueno, he hablado sobre el apóstol Santiago, capítulo 5, y le leí, ¿se acuerdan? Capítulo 5. Y me dijo el viejito, me dijo, a ver, léame, me dijo. Así, a ver, léame, y le leí. Ya pues, jovencito, ¿cómo va a hablar esto usted en público? ¿Se acuerdan eso de que aullados ricos por las miserias que os vendrán? ¿Cómo usted va a hablar esto en público? Oiga, joven, vaya nomás a su casa, pero ya no hable estas cosas. Así, este tipo de puntos no los toque. Estamos con un gobierno militar, me acuerdo. Bueno, terminemos. Y Romanos 13, 1 al 6. Por ahí he sabido que había un curso, creo, un tema acerca de Romanos 13, 1 al 6. Y este es el pasaje que usan la mayoría de cristianos evangélicos para decir que lo que dice el texto 1 al 3, pero no leen todo, 1 al 6. 1 al 3, en resumen, lo que el escritor Pablo está diciendo a la gente: respeten a la autoridad, sométanse a la autoridad y se acabó, porque la autoridad ha sido puesta por Dios, directa o indirectamente, Dios pone las autoridades y se acabó. Ese es el 1 al 3. Pero si somos bíblicos, hay que leerlo completo. 4 al 6 también. ¿Qué dicen el 4 al 6? Porque la autoridad, y no se rían, sonrían, pero no se rían, porque la autoridad ha sido puesta por Dios, ¿para qué? ¿Para hacer el bien o para hacer el mal? ¿Para decir la verdad o la mentira? Eso estoy ya parafraseando. ¿Para qué? ¿Para robar o qué? ¿Para matar o para qué? En resumen,
está siendo puesta por Dios para hacer el bien, promover la justicia, la verdad. Si usted es uno de esos que se portan bien, no le tema, pero si no, tiembla, porque tienen la autoridad de Dios, incluso para matar. No se rían, dije, ¿no? Porque ¿dónde están esas autoridades? ¿Dónde están esas que se aplican al versículo 4 y 6? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hasta en las iglesias mismas, los que tenemos alguna forma de autoridad, no sabemos usarla. Mucho menos las autoridades seculares. Sí, hay que someterse a la autoridad, claro que sí, y hay que respetarla. Ayer, con esto termino, me tocaron el timbre de mi departamento y eran los amigos de, ¿se acuerdan? Del censo. Me censaron. No estaba Lili, pero me censaron a mí. ¿Sí? Y yo, con sus uniformes, todo, dije, primero, usted es censista de verdad, porque ahora hay tan, no, sí, señor, sí. Me permita decirle un pequeño rollo. No usted, sino atrás. Grábeme, por favor. Sí, no es broma. Grábeme para que eso le transmita a su jefe. ¿Con qué cara censan en el país? Los censos en el Perú normalmente sirven realmente para efectos de una situación mejor. Para pensar. ¿Por qué no han colocado el tema de religión, por ejemplo, en el censo? No preguntan sobre religión, entre otras cosas, pero hablamos. Porque respeto a la autoridad. Por más que piense que los censos prácticamente es un casi un engaño a muchachos. Que es muy útil para los censistas y los profesionales. Sí, pero eso cuando aterriza en un país como este. Cuando hay de por medio autoridades que no se ajustan, por lo menos, aunque sea de manera ligera, a lo que pide Dios sobre las autoridades. Hermanos, hermanas, amigos, participar en el reino de Dios tiene riesgos, muchos riesgos, comenzando en nuestra vida familiar. Eso no es grato. Vivir el reino en la casa no es. Acá está Lili felizmente y no puedo abundar más porque sabe que no tengo la total autoridad para decir, sabe ella, pero como buena gente que es, nada más sonríe, ¿no? Desafiante es participar en el reino, en la encarnación del reino. Jesús lo hizo y le costó la vida, murió. Hay formas de morir hoy día. A veces podemos perder el trabajo porque no somos cómodos para el jefe. Sí, que es una forma de morir. A veces perdemos amistades valiosas, hasta familiares. Es una forma de morir. Hay tantas formas de morir hoy en día por el reino. Nuestro país necesita que pensemos, cristianos, pensemos más en el reino, como corresponde. Proclamemos el reino completo y no a medias. Y vivamos el reino, aunque eso pueda incomodar a los poderosos, sea un jefe de trabajo, sea un profesor, sea un político, una autoridad gubernamental. Que Dios bendiga su palabra.